Bueno, hoy la conferencia es NASA Bluebeam Project. ¿Sabéis? ¿Os suena a alguien esto del Bluebeam? Sí, un poquito, ¿verdad? O sea, hace 70 años, llevamos 70 años que apenas se podía hablar del tema extraterrestre y ahora de golpe salen extraterrestres por todos lados. Todo el mundo tiene uno en casa. ¿Es que sí? Esto no va. Mira, ahora lo arreglamos esto rápido. Mira a ver el otro. A ver, el señor de los micros. El señor de los micros. Michel. Michel. Vale. Por ahí hay temas de micros. A ver, y nada, pues eso, que ahora todo el mundo tiene un extraterrestre en casa. ¿No tenéis ninguno? Sí, pues ahora todo el mundo tiene uno. Y van a la luna muy a menudo y todo eso. Sí, comen mucho los extraterrestres, ¿no? Sí. Bueno, así que esa es la conferencia y os dejo con Iru Landuzzi y el linaje de los hermanos Barea. Buenas. Un saludo muy grande. Nuevamente agradecer a los organizadores del evento, a todos ustedes por estar aquí presentes. Lo veo ahí en primera fila al amigo Jaime. Gracias, maestro, por estar aquí también. Bueno, lo presentamos a David Barea, que ayer no pudo estar en cuerpo, sí estuvo obviamente en espíritu, lógicamente. Pero un placer compartir con el equipo completo acá el evento. Así que la temática de hoy está en pantalla. Como bien dijo Miguel, hoy todos tenemos un extraterrestre en casa, eso sin lugar a duda. Y la idea es mostrar algo que, si bien fue desclasificado allí por los 80, creo que hoy es donde más fuerza está tomando y donde más sentido también está tomando esta transición que nosotros interpretamos, que no es más que una transición a un nuevo sistema de creencia. Le voy a pasar el micrófono a David, que ayer no estuvo presente. ¿Qué tal? Pues un placer estar aquí con todos ustedes y compartirles esto, que no es más que otra agenda. Hemos visto a día de hoy muchas agendas que se dan a conocer a los ojos de todos, como la 2030, entre otras, y esto es otra agenda que evidentemente llevan muchos y muchos años planificando, y hoy vamos a hacer pues un revisionismo también histórico desde cuándo vienen y lo que supone. Y es para también advertir a la gente y que no vuelva a pasar como cuando ponen encima de la mesa estas agendas, que las ponen a proyectar ya en la mente de todos nosotros, y estar un poquito advertidos. Hace mucho tiempo, no somos los únicos, pero hace muchos años ya que venimos advirtiendo de ella para darla a conocer y sobre todo para eso, para que la gente pueda saber el día que lo acaben de proyectar y ya sea una realidad, pues que estemos todos bien advertidos y no caigamos en lo que ellos quieren hacernos creer. Bueno, pues esto va a ser un poquito NUR para todos, pero aquí, en medio de la naturaleza. Un buen directo, esperemos. Bueno, viene de la mano de ciertos documentos desclasificados, como indicaba Iru, ¿no? Sobre todo el NASA Bluebeam Project, el proyecto del rayo azul que lo dio a conocer Serge Monast, y para nosotros, bueno, es como una planificación de ruta, ¿no? En esa guía que montan el escenario geopolítico también mundial, en el cual no se puede dejar en cuenta ni muchísimo menos las nuevas armas como son las que atacan a nuestra mente, ¿no? Nos crean una realidad de la que todos la concebimos de cierta manera y a partir de ahí pues nos redirigen hacia donde ellos quieren. Serge Monast, simplemente destacar que se basó en una película muy famosa que es Teoría de la Conspiración, que la hacía Mel Gibson, justamente en este personaje, pero tiene mucha implicancia y como bien indicábamos antes, hoy en día se pueden ver, ¿no? Hacia esas ramificaciones que tienen hoy ya en las políticas actuales, con creación, ahí lo hemos viendo, ¿no? La creación de las fuerzas espaciales, por ejemplo, que muchos países ya no es que gasten mucho dinero, ¿no? de nuestros impuestos que nos obligan a pagar, sino también, sobre todo, la guerra mental que conlleva con la misma. Acá los ítems principales, cuando uno ve el documento, es lo que figura en el primer renglón, en donde la principal involucrada de las agencias es la NASA, pero también se menciona en el primer párrafo el hecho de estar, del Roscosmos como alguien cómplice. En este entonces todavía no estaban las agencias, tal vez China, ni la japonesa, ni la hindú, etcétera. Pero también se menciona, tal vez ahí no se llega a ver muy bien por la resolución de la pantalla, pero se menciona la utilización de películas como Odisea del Espacio 2001, o la serie Star Trek, o la serie Star Wars. ¿Para qué? Para ir generando a través de esta versión moderna de la caverna de Platón, esa imposición a través de la imagen, a través de los videos, a través de los sentidos, pero apuntados o estimulados desde una pantalla. El objetivo final, en el documento se menciona que no es una cuestión simplemente de establecer un nuevo orden mundial, sino que establecer un Mesías nuevo, con una imagen de Dios nuevo,
para ese nuevo orden mundial como fue el anterior, ¿no? Como hemos tenido el anterior. Y sobre todo la idea, ¿no?, actual, de que hablamos de Mesías y a mucha gente le puede sonar un poquito extraño, pero justamente no solo un tema religioso, sino también que nos llevan en la geopolítica internacional a buscar el mismo. Y si no, que se lo digan a la gente de Israel y Palestina, que ese conflicto es religioso y todo el mundo está esperando a que venga su Mesías, justamente para unos o para otros, con objetivos distintos, pero todo se ve como que está sucediendo en esa planificación ya hecha desde hace muchísimos años y no es banal también el tema religioso y simplemente no lo podemos descartar porque nosotros a lo mejor no lo tengamos tan integrado dentro de nuestra psique. Se destacan 4 procedimientos para poder realizar esta falsa invasión extraterrestre. Obviamente la primera es la caída de todo conocimiento arqueológico, pero no una caída simplemente en términos de borrar lo que fue nuestro pasado, lo que fue nuestra historia, sino que reinterpretarlos. Lo que se especifica exclusivamente es que la idea es que reinterpretemos todo aquello que venía de la antigüedad y le demos otro carácter, y ese carácter es que lo hicieron los extraterrestres. Que no es casualidad que hayan surgido tantas series de televisión, específicamente alienígenas ancestrales, que creo que muchos hemos visto. ¿Cómo nos lavaron la cabeza a todos, a nuestra generación con esa serie? Es curioso porque al menos eso figuraba en el documento y 25 años después empiezan a aparecer estas series televisivas, que no estamos diciendo, todo esto tómenlo siempre con el tinte de investíguenlo por su propia cuenta, ¿no? Pero es curioso que ya mencionaba esta idea de vamos a borrar, no, vamos a resignificar lo que era antiguo y lo vamos a traer a la modernidad. Es como una actualización, ¿no? Lo que antes era en el cielo, que te bajaba Dios, que te bajaba el Mesías, pues es llevarlo un poquito más allí, actualizarlo, y ahora es que viene de las estrellas. Siempre más allá, más lejos de nosotros, para que sea imposible que por nosotros mismos lo podamos concretar y averiguar. Después, obviamente, viene el segundo paso, que creo que es el que hoy estamos viendo más presente, que es el gigantesco show espacial. Lo que sucede es que no es solamente una cuestión de que van a proyectar algo en el cielo a nivel holográfico, que la tecnología está, como vamos a ver, sí, obviamente, pero lo más importante es que el gigantesco show espacial es una noticia de un asteroide que va a impactar la Tierra, o es una noticia de que la NASA descubrió un lente gravitacional que permite ver 9 millones de años atrás, o es simplemente incluso la propia Tierra esférica. Es una proyección también. Lo que pasa es que no es en el cielo, sino que es en nuestro cielo, porque va a nuestra mente. Claro, porque todas esas noticias hay un trasfondo, que no podemos dudar de que ese escenario que nos están construyendo es real. Si caen asteroides, si vamos a, no sé, a Marte, si podemos detectar que haya, no sé, meteoritos que vienen de muchísimo más lejos, entonces ese escenario es real, para luego poder implementar otros proyectos. Después viene la comunicación telepática bidireccional electrónica, un nombre muy fancy, ¿no? Pero que lo estamos viendo que existe. Vamos a mostrar una charla de TEDx. Acabamos de escuchar una charla donde se decía la frecuencia, que al final también somos afectados. Entonces, bueno, al final hay una interacción, queramos o no, de un montón de inputs que hay que conocerlos, por lo menos. Y después manifestaciones sobrenaturales universales usando medios tecnológicos y digitales, que a su vez tiene 4 ítems que están muy ligados entre sí, pero que es un poco la parte más tecnológica. La cuestión es que, como decía David, hay una agenda que hoy en día se ve más todavía, con cuestiones de diferenciar lo que decía el propio Carl Jung, ¿no es cierto? Esta cuestión de, una cosa son las luces que nosotros vemos en el cielo, y otra cosa puede llegar a ser un platillo volador o una nave extraterrestre pilotada por un ser inteligente que viene de otra galaxia o que viene de otro lugar del mundo. Incluso también vamos a tocar el tema de lo que nosotros entendemos, porque fue desclasificado por la CIA, y muchos han tenido tal vez experiencias con lo que son seres extradimensionales en lugar de extraterrestres. O sea, otro plano de existencia donde sí puede haber otras conciencias que no necesariamente tienen que ser corpóreas ni pilotar una nave. Esto también se une un poco con los objetivos de la Agenda 2030 en simples cuestiones, ¿no? El punto 17 siempre es fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Obviamente que está ligado a la Agenda 2030, pero esto también implica una coordinación que no hay que solamente tomarlo en términos políticos o económicos, sino también
una coordinación científica. ¿Por qué? Porque cada vez hay más agencias espaciales, pero todos mantienen el mismo show. Y sobre todo esta idea, ¿no? También un poquito más religiosa con el New Age que se está intentando implementar, si me pones la lámina de antes, porque no es banal hablar de los objetivos 2030 con la ONU o Naciones Unidas, cuando dentro de estas propias organizaciones existe lo que es la compañía Lucifer Trust, ya el nombre te lo dice muchas cosas, donde cogieron textos de Elena Blavatsky, ¿no? Con Annie Besant y compañía y toda la masonería, y están a día de hoy trabajando dentro de la ONU con los embajadores de la buena voluntad, implementando esta parte más religiosa, si quieres, del Maitreya, pero siempre reorientada a esa esperanza también que le van a dar a la gente y además también las implicancias políticas y económicas, porque están financiando también esas ideas para que queden impregnadas en toda la sociedad. Así que también no se dejan esta parte de tener en cuenta estas instituciones. Y a resaltar también, que después lo veremos en un pequeño videíto, un extracto, que cuando hablaba de la Agenda 2030, de esa alianza mundial, porque todo esto va también de implementar el nuevo orden mundial. Como llevan tantas veces presidentes, desde incluso de Estados Unidos en sede de la ONU, luego lo veremos, diciendo que la única manera de unirnos a todos los países es con una amenaza extraterrestre. Y ahí sí que van a poder aplicar el nuevo orden mundial tan ansiado por ellos. Incluso en el proyecto Iron Mountain es muy curioso porque en uno de los escenarios de modelos sustitutos de guerra figura... El informe de Iron Mountain, que nadie se piense que es una fantasía de los conspiranoicos. Esto lo mandó a estudiar el propio Kennedy, el presidente de Estados Unidos, y ahí tenéis uno de sus resultados. Dice que una de las mejores maneras de la sustitución de guerra es un programa de investigación espacial gigantesco y sin meta concreta orientada hacia objetivos no realizables, que es hoy lo que vemos, no nos da el tiempo para mostrar, cuando van astronautas o van directores de la NASA al Congreso norteamericano a pedir dinero para ir a estrellar una nave, un asteroide que está en la galaxia número N1426, que lo único que nos muestran es nada, un pedacito de roca que hace ¡puf! Y salió 234 millones de dólares al segundo, ¿no? Básicamente. Pero son todos objetivos inalcanzables. Nunca podemos ir a Marte, nunca podemos volver a la Luna, nunca absolutamente nada. Es decir, para resumir, dejemos de crear guerras, que la gente se va a cansar, y proyectémonos en la mente esta idea de programa de investigación espacial orientado hacia nada realizable. Exactamente. Eso en términos económicos. Sí, y en términos políticos, como decía justo antes también, aquí está plasmado, en términos políticos, hacer creer que hay una amenaza extraterrestre establecida y reconocida, ¿no? Para poder unir a todos los países también en lo político y el punto de crear enemigos ficticios alternativos. Cualquier día nos dicen que nos están invadiendo los extraterrestres y seguramente la mayoría de la población va a creer en todo ello. Enemigos ficticios que nos recuerdan a todo el mundo a los virus que nos han hecho pensar que están volando por todo nuestro mundo, ¿no? Y los podemos adquirir. También es curioso porque en el 2013, en un programa de riesgos globales, con perspectivas de riesgos globales del World Economic Forum, curiosamente figuraba en uno de sus ítems, en la página 58, que decía ya directamente, dentro de 10 años puede que tengamos evidencia no solo de que la Tierra no es única, sino de que existe vida extraterrestre en alguna parte del universo. Son mejor que Nostradamus esta gente. Sí, esta gente es mejor. Porque esto es del 2013 y ahora veremos qué pasó en el 2023, justamente en la actualidad. En el 2023, de golpe aparece un hombre citando una cadena de correos electrónicos que le mandó un amigo que trabajaba con otro amigo que estaba dentro del programa de inteligencia que recibió otro correo electrónico donde se decía que había vida extraterrestre. Pero nunca te la muestran, ¿no? Siempre es esta historias de amigos que estuvieron, que me llamaron, etcétera, etcétera. Pero esto se hizo real, porque ¿cómo hacen? ¿Cuál es el procedimiento para que se ancle en la realidad? Comienza obviamente desde la política, comienza desde ese teatro, desde esa ficción. Entonces aparece un hombre que va al Congreso, que tiene la chapa de haber trabajado, que es ex agente de la CIA entra mucha gente a trabajar obviamente, se sienta en un estrado y empieza a declarar y a testificar bajo juramento, y entonces ahí empieza, ¿no? El show de la veracidad de alguna manera. Claro, porque nosotros si estamos en nuestro sofá de casa viendo la televisión y vemos que algo sale en el Congreso, ahí no pueden haber mentiras. Y si hay gente que está hablando de extraterrestres directamente, que han trabajado en la CIA y en la NASA, y nos lo está dando de comer la televisión, eso tiene parte de veracidad al menos, ¿no? Para la psique colectiva que agrupamos. En la era de 4 cámaras de HD en un teléfono, los servicios militares nos siguen mostrando esto como una evidencia de que es una nave extraterrestre,
¿no? Lo cual es curioso, entendemos, ¿no? Tecnología infrarroja. Después, lo más lindo es que esto fue presentado y la NASA lo analizó y un ingeniero de la NASA dijo que esto en realidad era un globo aerostático, que se veía que parecía como que era una nave que iba a muchísima alta velocidad, pero que en realidad era una cuestión de perspectiva, que si en realidad el ángulo cambiaba se veía que iba más lento. Bueno, empiezan con esta idea de uno dice una cosa, el otro lo desmiente, entonces como el otro lo desmintió, seguramente tenía razón el primero, y empiezan con este macaco en donde su objetivo siempre es la confusión, siempre generar las dos vertientes, siempre generar una división de opiniones, siempre es tratar de distraer. Pero claro, lo llevan a la televisión, lo llevan al Congreso. El World Economic Forum advirtió que en 10 años, cuando era el 2003, iban a encontrar vida extraterrestre, y entonces empieza a coser, ¿no es cierto?, esa realidad ficticia, pero que tiene un objetivo final, NASA Blue Beam Project. De hecho, es muy curioso porque si saltamos en el tiempo, esta declaración de Ronald Reagan, un presidente actor muy conocido, muy famosa la declaración, decía lo siguiente. The moment. We often forget how much unites all the members of humanity. Perhaps we need some outside. Ya es una necesidad, ¿no? Él lo plantea como tal vez necesitemos una amenaza. Universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. Una amenaza alienígena. Esto como para unir a toda la humanidad, ¿no? O sea, es decir, el problema, por ejemplo, de Gaza en Palestina, ¿no? Con los israelíes, ¿qué pasa? Que viene un alienígena y se va a solucionar todo porque nos vamos a ver hermanos en contra, ¿no? de un extraterrestre que nos quiere invadir a nosotros en nuestro lugar de que habitamos. Y ahí ya apunta todo para el extraterrestre. No lo dijo una vez, lo dijo en varias oportunidades. Bueno, ok. Lo dijo en varias oportunidades en un contexto como es la ONU, ¿no es cierto? O sea, quiero decir, para la mayoría de los habitantes de este mundo, la ONU representa un lugar de autoridad indiscutible, si se quiere. Después, en la modernidad, esto lo vamos a ir adelantando por cuestiones de tiempo, siempre se ha preguntado, siempre se le pregunta, utilizan a los niños en el medio, ¿no es cierto? Y se le pregunta, ¿vos crees que son reales los aliens? ¿No? El niño somos nosotros, en esa representación esto es televisión real. ¿No? Y entonces ahí Barack Obama empieza a interactuar, pero claro, esto lo ven millones de personas y se ponen a hablar de extraterrestres y empieza la idea esta de que los gobernantes norteamericanos y el presidente norteamericano tiene acceso a información clasificada del Área 51 y que Roswell y van llevando la propaganda constantemente, no en una oportunidad, sino en varias. Y de nuevo la idea, que para nosotros lo que quieren hacer es que la gente... O sea, meterles en la idea al tema extraterrestre cuando muchas veces sí que se puede hablar realmente de seres intradimensionales o que puedan existir en otros campos de existencia. Pero la idea de ellos es hacernos creer en ese espacio exterior y esa amenaza extraterrestre tal y como nos han vendido en Hollywood desde que somos pequeños. Por lo tanto, acá veíamos a Hillary Clinton, Bill Clinton, también lo hizo recientemente Donald Trump. O sea, es una temática constante. Esto era incluso previo a que apareciera, ¿no?, esta revelación en el Congreso. El tema es que muchas veces nos quedamos esperando esta proyección en el cielo cuando en realidad nos están proyectando en la cabeza constantemente. La creencia, sí, obviamente que si hay una manifestación en el cielo contribuye a hacerlo de alguna manera aceptable, pero mientras tanto tienen que fertilizar el territorio. De ahí todo el programa espacial, las noticias que salen hoy en día, las películas. Recordemos que el televisor está patentado como un sistema para manipular el sistema nervioso a través de campos electromagnéticos. Hoy vemos una película de Disney, aunque esté hecho un dibujo animado, uno se puede poner a llorar cuando le matan los padres a Bambi, por ejemplo. Entonces, desde ahí te pueden persuadir, te pueden manipular el sistema nervioso. Cada vez la televisión es más realista, sobre todo lo que es el desarrollo de tecnología para películas, y por lo tanto empieza esta cuestión a entenderse por qué buscan constantemente estimular nuestros sentidos. Sonido 3D, sonido 4D, Full HD, Full HD. Mientras más realista, nuestro sistema nervioso más lo recibe, más simplemente baja la guardia.
No sé si querías Sí, decir. no, exactamente. Es un tema delicado este de los alienígenas porque creo que está en la psique colectiva de alguna manera como aceptado que han venido o van a venir seres de otros planetas a visitarnos. Entonces, ese revisionismo consideramos que es necesario que cada uno en su individualidad lo realice, más allá de que después muchos, claro, repiten ideas, pero nunca se ha visto un extraterrestre, nunca se ha visto nada material, ninguna prueba directa, más allá de que después te vienen con los humitas, las cartas, y entonces, claro, eso va quedando, es como lo que tú decías antes, ¿no? Miente, que algo queda siempre. Entonces, bueno, es la propia individualidad del ser que tiene que ponerse a revisionar todos estos temas. Y esto ya, recuerden que se leyó por radio la novela de la Guerra de los Mundos y hubo gente que se suicidó por escuchar eso, ¿no? O sea, ese es el impacto que puede llegar a tener. Obviamente al principio aclaraban, esto es una representación artística, pero el que no lo escuchaba desde el principio llegó a la casa, se encontró con eso y bueno, tuvo sus consecuencias. Esto ya viene desde hace mucho. Dice, escribieron sobre la cultura y los cambios y ellos, ingenieros sociales, ¿no? Han implementado, por ejemplo, de H. Wells, cuando habló también de crear estadios, ¿sí? Crear arenas. A principios simplemente eran para deportes, ¿sí? Pero ¿cuál es el objetivo de esto? Es decir, lo comento simplemente como para que se entienda. Antes los deportes los hacían los niños, los adultos simplemente iban a trabajar. El tema era que se dieron cuenta que concentrando la gente en grandes arenas, en grandes estadios, como el hombre usa un sistema tribal, básicamente, todos somos tribales, en algún punto necesitamos como un líder que nos guíe, entonces podía bajarse información en esos estadios, en esas arenas. Y eso, a través, por ejemplo, de los ingenieros sociales rusos y norteamericanos que tenían su propio departamento de desarrollo cultural, lo que hicieron es trasladarlo a los medios de comunicación y obviamente trasladarlos a la parte televisiva. Todo lo que nosotros vemos en la televisión no es entretenimiento, es una programación, por eso son canales, porque canalizan y programan nuestra psique. Por más que uno lo tome y se ría o llore o vea como si fuese una novela y demás, nosotros somos computadoras y cuando uno logra descender una información en grandes regiones, todos somos programados de maneras iguales en una misma región. Y no es casualidad que habrán visto muchos de ustedes los videos donde están esos canales de televisión que todos repiten la misma frase y dicen, oh, es peligroso para la democracia, y todos reciben la misma información. Y eso no es Estados Unidos nada más. Eso con distintas variantes es en todo Occidente, si se quiere, y también está la parte oriental que reciben otro tipo de mensajes, ¿bien? Pero la televisión es a donde nosotros vemos el espacio exterior. Nadie experimenta el espacio exterior en propia persona. Todos lo vemos en esa caverna de Platón que en lugar de ser sombras, ahora es una imagen Full HD, simplemente. Claro, y sobre todo también lo que decía mi hermano antes, ¿no? Que todo el mundo a lo mejor ha tenido algún tipo de experiencia extrasensorial, a lo mejor con seres de otras dimensiones, pero como está esta idea del subconsciente de que vienen de Ganímedes, vienen de otros lugares mucho más lejanos, como que asociamos mi experiencia, y es verdad, puede ser que estos seres, porque este teatro puede existir, porque me lo están mostrando prácticamente de la oficialidad, pues vienen de allá, en vez de buscar otro tipo de relaciones con tu experiencia misma que te ha ocurrido. Hace poco, la NASA en el 2016 anunciaba el descubrimiento de los exoplanetas. No de los primeros, eso fue en el 95, sino de una serie nueva que podía haber un planeta dentro de ese sistema solar que estaba en la zona habitable como para poder generar vida. Y hacían todo el show y decían lo siguiente. Voy a decir, creo que tendremos fuertes indicaciones de vida más allá de la Tierra en una década. Y creo que tendremos evidencia definitiva en unos 20 a 30 años. Sabemos dónde buscar, cómo buscar. En la mayoría de los casos tenemos la tecnología y estamos en camino de implementarla. Vamos a encontrar planetas alrededor de otras estrellas, donde podremos decir que vemos signos de habitabilidad en sus atmósferas. Por ejemplo, ¿qué vieron en ese momento? TRAPPIST. ¿Qué es TRAPPIST? Esto. O sea, ellos lo que vieron y le presentaron al mundo es esto que ustedes están viendo acá. O sea, esto es literal, ¿eh? O sea, la vanguardia. Esta es la primera imagen real. TRAPPIST es una orden religiosa, ¿eh? Vaya también que utilizan siempre esos nombres. Y de esto que está acá, de golpe, te presentaban todas estas imágenes digitales y te decían, bueno, este que está acá para nosotros es habitable. O sea, este píxel que está acá es habitable.
Porque esto lo están viendo a miles de millones, supuestamente, de kilómetros de distancia. Estamos aquí. Y hacen la conferencia de prensa y ya saben dónde buscar porque tienen la tecnología para encontrar píxeles. ¿Estás dudando que ese píxel sea un planeta, Iro? Bueno, déjame dudar. Pero si además es plano, es un píxel, es una tierra cuadrada esa, escúchame. Y obviamente después va, y acá donde nosotros hacemos hincapié, porque muchas veces lo hemos sido, yo he hablado de la NASA en favor de que tenía gente viviendo en Marte previo a ponerme a ver el tema de la Tierra plana. Y hay mucha gente que participa de esto de manera inconsciente tal vez, o sea, no lo hacen para engañar, sino que el mejor sistema de manipulación es cuando vos gestás el escenario real, la persona es realmente inducida a creer que eso es verdad y luego continúan la historia, simplemente. No es algo que lo estén haciendo adrede. Desconozco si Jaime Maussan lo hace adrede o no, no lo sé. Me parece que lo que presentó en el Congreso mexicano como esa estatuilla, me parece que es un poquito adrede, pero esa es mi opinión personal. Y sobre todo la unión de que esa estatuilla venía de seres de otros planetas, porque capaz que podían ser cosas que ocurrieron aquí, no sé, en un pasado remoto. Pues bueno, tú te refieres, Iru, a esos equivocados sinceros, ¿no? Que de alguna manera son los que mejor le sirven al programa, al Estado, para hacer creer a la gente en esas agendas que ellos inventan. Tal cual, bueno, el caso de Steven Green, el caso de SETI, por ejemplo, en esta búsqueda que luego le dieron de baja el proyecto, pero lo retomaron hace poquito, donde ya se empiezan a meter oficialmente la ayuda de la NASA, la ayuda de Google, Silicon Valley, nuevos desafíos para la inteligencia artificial, descubrir si hay vida en otros planetas. Entonces acá se empiezan a involucrar tecnologías en donde siempre estamos recibiendo información externa de alguna manera, sistemas creados por nosotros que tienen ya la premisa de encontrar vida, no necesariamente que la vida venga y nosotros la encontramos. O sea, hay como una tendencia a favorecer el argumento que vos querés de alguna manera comprobar, ¿no es cierto? Una inteligencia artificial le tenés que cargar datos, en donde esos datos que vos lo cargás ya lo estás condicionando al sistema para que un píxel, ese píxel es vida extraterrestre, ¿no es cierto? Y capaz que el primer punto de inflexión, ¿no?, en esa psique humana, para que pensemos todo que eso podía ser posible, eso fue Roswell. Roswell, ¿no? El proyecto Mogul. Con el proyecto Mogul, el caso Roswell, que obviamente dijeron que se habían encontrado platillos voladores, muchos hasta dijeron que habían alienígenas dentro, luego no vimos nada de la oficialidad, aunque ahora diga la NASA que no, pueden ser cosas reales, ¿no?, que ocurren, pero esto no, tampoco nos lo afirman del todo. Pero aquí fue como un inicio, ¿no?, un puntapié inicial para que toda la sociedad, no solo la americana, sino la mundial, empezara a creer que esas maquinitas venidas del espacio infinito podían llegar aquí a la Tierra. De hecho, del caso Roswell es donde surge la idea de platillo volador. Previo a eso no había ningún registro. La forma como ustedes están viendo, hay un globo aerostático, como hoy tiran satélites, ahí están tirando una nave, si se quiere, de hecho está el video. Pero obviamente siempre estamos en la misma. Siempre está la discusión, bueno, no, pero esa fue la nave que en realidad el gobierno norteamericano mostró al público, pero no es la verdadera, que se estrelló, o sea, una especie súper avanzada, dobló mal, vino borracha y chocó contra la Tierra, por ejemplo. Y siempre visita a Estados Unidos. Siempre visita a Estados Unidos. Entonces acá empieza como toda una cuestión, nuevamente, volvemos a lo mismo, ¿no? A río revuelto, ganancia de pescador. Entonces, el proyecto de Roswell es conocido como Proyecto Mogul, y bueno, acá está la información, hay un platillo circular lanzado en un globo aerostático que estaban probando nueva tecnología de propulsión. Se estrelló, tal vez no se quisieron hacer cargo, que le salió mal, y después se creó toda esta historia que incluso viene de la mano de un periodista con un arreglo en un diario. O sea, el proyecto Roswell tiene un desarrollo mucho más complejo que simplemente mostrar esto, ¿no? Pero en la psique humana quedó, y ahí comenzó eso. Imagínense hoy en día, ya con el escenario montado como está, por las televisiones sale el presidente de Rusia, el presidente de Estados Unidos y dicen, hay una flotilla de ovnis que dicen que la humanidad o hace esto o nos van a atacar, van a entrar. Estamos preparados ya, nos están haciendo el caldo de cultivo para que todos creamos que eso es cierto. Igual que si vemos hoy en día, no sé, hologramas en el cielo, como se pueden hacer, pensemos, oh, estos vienen no sé qué galaxia. Pues capaz que en los años anteriores también han puesto como estas
trampas para que también mucha gente después repitiera ciertos mensajes. Hoy en día se ven muchas cosas en el cielo, obviamente sin propulsión, que tal vez están ahí flotando, que están en condiciones del viento que se las mueve, se las lleva, pero inmediatamente la propaganda o alguien la filma y como no emite calor y está flotando en el cielo y se ve luminoso, ya está asociado. Es una nave extraterrestre en forma de cigarra, en forma de cilindro, en forma de globo. ¿Por qué? Porque se estableció primero el terreno. Entonces es como decir en una época esa nube tiene forma de ángel, entonces ese es el ángel Gabriel. Es una equivalencia, lo estoy diciendo de manera muy simple, pero es una equivalencia. Obviamente que... Todos se acordarán que por esa época también encuentros en la tercera fase, muy famosa, ¿no? Como ya fueron lavándonos la cabeza a través de Hollywood para establecer ese caldo de cultivo y que ahora todo el mundo pues pueda creerlo. Obviamente que también existe tecnología humana, esto era del año 94, lo que estoy mostrando, al día de hoy, imagínense lo que pueden tener. También se camuflan muchos satélites, mucha gente lo que está viendo en realidad es el globo que sostiene un satélite o está viendo un Zeppelin de telecomunicaciones. Recuerden que los satélites no existen, como nos han contado, orbitando a 27.000 kilómetros por hora en una órbita baja, o en una órbita geoestacionaria a 36.000 kilómetros de distancia y demás, sino que no es la temática de hoy, sino que se lanzan en globos y además el sistema de comunicaciones está también por rebote ionosférico, por Zeppelin, por drones. Bueno, hay una tecnología muy vasta para hacer las telecomunicaciones. El caso es que hay muchas cosas en el cielo que no necesariamente son de otro mundo, pero nosotros las asociamos a otro mundo porque nos han programado para ello. Por lo tanto, a mí me gusta esta cuestión de Bill Cooper, que reconocidísimo... Bill Cooper fue el que obviamente murió asesinado justamente antes de que se produjeran los atentados del 11S, que él había pronosticado como falsa bandera. Él dice, a través de los años he investigado mucho y lo que descubrí es que en ningún lado existen pruebas de que los extraterrestres son reales, o de que alguna vez hayan visitado este planeta, o de que existan en el universo. No existe evidencia alguna en ningún lugar. Hay muchas evidencias, toneladas de hecho, de evidencias, de que hay un grupo de personas, conocidos colectivamente como los Illuminatis, que quieren que nosotros creamos en alguna amenaza extraterrestre del espacio, para que puedan causar un gobierno mundial, uniendo a toda la gente para resistir a esa amenaza externa, como sucedió con la pandemia, ¿no es cierto? La primera vez que vi una referencia alguna a eso, estaba leyendo unos papeles de la Fundación Carnegie. Carnegie, todo el mundo supongo que ya la tiene asociada, ¿no? Con eso, el tema de la salud que ya proyectaron con toda la medicina alopática. Y había registros del discurso en una cena de Viscount Ishii de la delegación imperial de Japón de 1917. Y se sorprende. Y John Dewey fue uno de los oradores. Y lo primero que salió de su boca, mientras yo leía casi me caigo de mi silla, porque fue en 1917, y dijo, la mejor manera para hacer que la gente se una en un gobierno mundial y acabar con las guerras sería si fuéramos atacados por una especie de otro planeta. Ahora veremos quién fue John Dewey, que es importante el personaje. Lo mismo que decía el proyecto Iron Mountain 60 años después. Lo mismo que luego decía Reagan. John Dewey, es la misión imperial de 1917 y es verdad. Yo ese dato no lo conocía hasta que lo vi de Bill Cooper. La primera vez que se plantea una invasión extraterrestre es en una época del tiempo que ni siquiera el ser humano había subido más alto que un caballo. Porque supuestamente las agencias espaciales comienzan con la fantasía del Sputnik. Y anteriormente esto de Roswell, ¿no? En el 47. Pero el tema es que ya en el 17, donde recién estaba la película, la famosa película de los hermanos Lumière, donde entra la nave en el ojo de la luna, y el libro de Julio Verne, por ejemplo, y algunas otras lecturas de ciencia ficción, pero acá ya se planteó eso. Se planteó, y fíjense, John Dewey fue, ¿no?, el padre de la educación estadounidense moderna y progresista. John Dewey pidió una síntesis de las religiones, una especie de ecumenismo, en un orden económico cooperativo, y además fue la implementación de los objetivos de Dewey fue financiada ¿por quién? Por miembros de la Sociedad Skull and Bones, esa de la cual pertenecían ciertos presidentes de Estados Unidos, y ya sabemos también cómo operan. No es tema baladí esto que estamos hablando hoy aquí, de esta agenda, de este proyecto Bluebeam, que recuerden, más allá del tema espacial, es para hacer creer a todo el mundo que va a venir un Mesías
a salvar y a instaurar la paz en el mundo, que hoy en día más que nunca sabemos cómo están todas las políticas, todas las economías, todas las religiones, esperando unos la primera venida y otros la segunda, y ese es el caldo de cultivo en el que nos tienen a todos. O sea, no es un tema menor el que se está tratando de aquí con el espacio exterior, con la farsa y con esa venida de un Mesías. Pero no toda la historia, ¿no? Los extraterrestres no siempre fueron igual. Así como las naves comienzan con ese platillo volador, Hollywood presentaban seres de otros mundos como insectos gigantes, por ejemplo. Esto eran los principios de las películas de ciencia ficción, ¿no? Eran simplemente hormigas gigantes o gente con problemas radioactivos y demás. Iban evolucionando de alguna manera, pero tuvo que aparecer el mago británico Aleister Crowley. Aleister Crowley, el amigo del presidente de Inglaterra en su momento. De Churchill, en el que él hizo un acto psicomágico, una invocación en el Central Park de Nueva York y dijo haber canalizado, y acá volvemos otra vez a lo mismo. No vino un ser extraterrestre y lo visitó y le dijo, ¿qué haces, Aleister? ¿Cómo estás? No, lo canaliza y él dice, en esa canalización, que es lo mismo que hablar de un ser extradimensional, que vio a este ser llamado Lam. Que curiosamente al revés significa mal, ¿no? Pero bueno. Que un poquito se ha quedado como estereotipo, ¿no? De exacto. Todos los que ya dibujan y creen ver pues a los alienígenas. Y él lo presenta como un demonio. No lo presenta como un ser extraterrestre. Sin embargo, vaya a saber qué ingeniero social toma la figura de este arquetipo y lo transforma en el típico alienígena de cabeza gris triangular que hoy vemos repleto en la ciencia ficción. Pero antes de esto, todos los alienígenas que se presentaron, ninguno tenía esta fisonomía, por ejemplo. ¿Este era ancestral? Preguntaría yo. No sé, habrá que... y después, obviamente, también dentro de los programas espaciales el ocultismo sobraba, ¿no? Por ejemplo, capaz que muchos de ustedes no saben, pero el padre de la cohetería no solamente fue Wernher von Braun, que pertenecía a los nazis, sino que en Estados Unidos apareció Jack Parson, que le rezaba al dios Pan antes de que cada cohete de la NASA despegara. O sea, imagínense esa situación bizarra, ¿no es cierto? Esto está en la propia bibliografía, además de hacer cómics sexuales, pedófilos, o sea, siempre la relación está bastante intrínseca entre el espacio exterior y la sexualidad, porque los cohetes son falos, ¿no? Simbólicamente hablando, es un falo que rompe la madre tierra, que penetra la madre tierra. Todo esto obviamente viene siempre, a nosotros nos llega a través del sistema educativo. Recordemos que el padre, uno de los directores de la UNESCO, fundador, fue uno perteneciente a la familia Huxley, Julian Huxley específicamente, mientras que del otro lado, Aldous Huxley, conocido por todas sus escrituras, incluyendo Un Mundo Feliz, ¿no es cierto? Entonces, y su abuelo le llamaban el bulldog de Darwin, porque justamente defendió las ideas de Darwin. Exactamente. El punto que nosotros hoy acá estamos entrando, o hemos entrado, en lo que Brenton Russell describió muy bien en la perspectiva científica. Toda esa educación nuevamente nos remite a los jesuitas, porque otra vez, ¿quién nos dio el modelo heliocéntrico? El sistema jesuita, que fueron sus creadores. Fíjense lo que proponía Brenton Russell. Creo que la educación en una sociedad científica, que es la que nosotros hoy estamos atravesando, puede concebirse por analogía con la educación que dan los jesuitas. Los jesuitas proporcionan una clase de educación a los niños que han de ser hombres corrientes en el mundo y otra distinta a aquellos que han de llegar a ser miembros de la compañía de Jesús. O sea, gerentes de empresas, Elon Musk, Bill Gates, George Soros. Por eso tienen todas las universidades, incluidos aquí también en Cataluña, a su control, porque después los alumnos que destacan pues los van también recolocando, ¿no? Con esas ideas que ya les tienen instauradas. Y resaltar la idea de que qué necesaria es la doctrina copernicana, ese modelo heliocéntrico, para que después se pueda implementar en nuestra mente todo esto de lo que estamos hablando. Sin él, sin ese modelo heliocéntrico sería imposible. Y acá justamente, ¿no? De análoga manera, los gobernantes científicos, que es lo que hoy tenemos, proporcionarán un género de educación a los hombres y mujeres corrientes y otro a aquellos que han de ser mantenedores del poder científico. Fíjense, siempre esa división es desde la educación. Por eso muchas veces la gente defiende una postura científica no porque sea disidencia controlada, es que ha sido programado. Ellos controlan el comunismo y el capitalismo. El comunismo para la gente corriente, el capitalismo para los gobernantes. Independientemente que hoy cualquiera de ustedes puede sentirse o nos podemos sentir dentro de un sistema capitalista, no va por ese lado, es siempre controlar las dos vertientes. De hecho, no es casualidad que el que creó la historia de los alienígenas ancestrales, perdón por la música, en Suiza,
Von Daniken, que está aquí, no sé si lo conocen o no, ahí están los dos más característicos de la serie Alienígenas Ancestrales. Aquí está hablando, no lo tengo subtitulado. Happiness. In heaven you are no opposition. That's what confuses me. That's how it all started here. Something was wrong in my own religious belief here. Dice, yo, estudiando aquí en este colegio católico, tenía un problema de disonancia cognitiva. ¿Por qué? Porque levantaba la cabeza y veía las imágenes cristianas, católicas, tradicionales, pero mis profesores eran jesuitas y me hablaban de seres extraterrestres. A ver si lo dice en esta parte. So did you have any fellow students that were classmates that were interested in the things that all of a sudden you were like, hey, look at this? Well, of course, you know, I was always, even as a boy, I was a so-called alpha animal. Dice, ¿tuviste algunos amigos que te seguían? Dice, bueno, yo de pequeño fui un alfa. Aquellos que los estudiantes, mis compañeros me seguían. Y acá lo va a decir. I was always the leading one. They were listening to me. Siempre me di cuenta que me escuchaban a mí. Want to have nothing to do with Eric's crazy ideas. But I had these shots in my mind where I was kneeling here. Cuando yo estaba aquí, and I said, my God was omnipotent. My God did not need the vehicle to move from one point infusing. And it all started in todo this comenzó church. aquí, en esta iglesia. Y tus profesores, ¿quiénes eran? O sea, ¿quién educó al creador de la serie de Alienígenas Ancestrales? Ahí curas jesuitas. Otro jesuita famoso fue Teilhard de Chardin, que también unía en sus ideas, ¿no?, ese Cristo cósmico que quiso un poquito. Teilhard de Chardin, además de defender toda la teoría de Darwin, de la evolución, pues quiso también establecer que a lo mejor si hay un Cristo que viene de otro planeta, aunque no llegue aquí físicamente, también capaz que somos salvos, todos los del universo. Entonces, ahí van congeniando, ahí convergiendo muchas de las ideas y justamente vienen siempre también de esta organización jesuítica. Recuerden que el mundo es gobernado por signos y símbolos, decía Confucio, no por palabras ni leyes. Esto es el Sputnik, esto es un símbolo, es un signo. Con esta historia se convenció a la población de que existía un objeto que un ser humano había puesto en órbita, que podía viajar a 27.000 kilómetros por hora y que nos espiaba y nos escuchaba y hacía pip, 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 pip. Están los vídeos, ¿no?, de la época que en Estados Unidos la población salía a la calle con miedo a que le escuchara la conversación que tenía con su vecino porque estaba el Sputnik pasando por encima. A esa locura llegaron a comprenderlo. Pero perdona, yo más que un símbolo, yo veo una bola de metal con 4 limpiaparabrisas. Sí, mira. Claro. Ahí está. Los del coche. O sea, esto orbita sin propulsión, ¿eh? Esto, la gente se pensaba que orbitaba a 27.000 kilómetros por hora. 27.000 kilómetros por hora. Y que te escuchaba a 600 kilómetros de distancia porque tenía 4 antenas. O sea, pero así funciona la psique. Crean la propaganda, crean el arquetipo, lo instalan desde la política, porque esto fue un escándalo político, los rusos nos están espiando, y lo que le mostraban a la gente era esto. Entonces, todo funciona a nivel psíquico-mental. Eso es lo importante. Nosotros en este momento, en términos extraterrestres, estamos siendo hipnotizados, estamos siendo hechizados realmente. Otra cosa es lo extradimensional, que si nos da el tiempo vamos a entrar. De manera rápida, para que vean que esto es real, cuando hablan de la caída de todo conocimiento arqueológico, fíjense a qué nivel llegan. O casualidad... No entremos en la caída histórica real, ¿no?, que construyeron también los jesuitas con Scaliger y Petavius. No, bueno, ese es otro tema para Fomenko. Esto es de la CNN. Rastreando un rastro de destrucción histórica, el grupo terrorista que financió a Estados Unidos, ISIS, anuncia la destrucción del templo de Nimrod. ¿Sí? Y esto fue real. Las imágenes, ISIS publica imágenes muestran la destrucción del templo de Palmira, por ejemplo, o el templo de Baal. Incluso fueron directamente, como estaban al pedo, les sobraban un par de bombas, y casualidad fueron a donde está Sumeria, donde está la cuna, tal vez de la civilización moderna, una cultura y una civilización que tiene muchos enigmas, pero hay que borrar la historia. ¿Por qué? Porque ahora todo lo que sucedió en Sumeria, ¿quién lo hizo? Los extraterrestres. Y como ya no hay registro, ¿qué vas a ir a comprobar? Entonces los tipos, ISIS, grupo terrorista financiado por los mismos que van y destrozan todo tipo de rastro arqueológico. Y para que quede claro, te ponen alienígenas ancestrales. Y luego empieza esta serie, ¿no?
alguien educado por jesuitas que comienza a tener un éxito, pero en fin. Y después me acuerdo de este tipo de cosas, ¿no? Pero para que se entienda, por ejemplo, la Anunciación de María es una obra extraterrestre. Y no hay duda que es una... Porque escúchame, esto que está acá es una nave. Claro. O sea, donde toda la vida se habría comprendido que, no sé, arquetípicamente el Sol viajaba en una nave. No, es que es una nave y ya no es el Sol, ya es un extraterrestre que va dentro. Y eso se lo metían a través de esa serie a la gente. Y cuando vos haces un zoom, son cabezas de ángeles entre nubes, con el Sol irradiando el rayo. Y además tenía que ser una nave que viniera del espacio exterior. No podía ser tecnología que hubiera habido en un reseteo anterior si es que hubo en la Tierra. Pero tenía que ser de la manera que lo interpretan ellos, porque venían de 3 galaxias y media a la izquierda y llegaron a la Tierra con esas naves. Por ejemplo, acá en esta obra también es obvio que eso es una nave extraterrestre pilotada por un hombre con una toga. Es el Sol. Hay que empezar a ser un poquito más adulto y no comernos cualquier verso. Exactamente. Y que nosotros también nos lo hemos comido, cuidado. Es una nave manejada por una mujer, porque es una representación femenina. Ahora no, eso es Helios, que lo representaba como un hombre, el Sol se lo representaba como Helios y la Luna se la representaba como una mujer y era Selene. Y esto no es una nave, esto es el Sol con sus rayos característicos, justamente donde está Apolo, donde está Helios, donde hay un muñequito, una personificación del Sol simplemente. Y lo mismo, por ejemplo, en otras obras, donde constantemente es la alusión al Sol. ¿Por qué? Porque estamos en un modelo heliocéntrico y porque la Iglesia ha basado su sistema de creencia en el Sol, que después lo representará Jesús, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero inmediatamente esto es, sin lugar a duda, una nave extraterrestre. Entonces yo le pregunto a esa misma gente si el Sol, en este caso, ¿quién es? Un físico-culturista. O, por ejemplo, la NASA fue en carreta a la Luna. Ah, no, eso es simbólico, te dicen. Y lo otro no, lo otro es una nave, pero lo de la NASA no es un caballo que va hasta la Luna viajando. Entonces, no sé si se va entendiendo esta manipulación constante de lo antiguo traído a lo moderno y resignificado, y sin lugar a dudas son naves extraterrestres. Después, incluso los círculos de las cosechas también es una temática bastante interesante para abordar. Está de la mano y está ligado a lo que es la Voyager, la máxima representación de un círculo de las cosechas, que es una evidencia extraterrestre. Vino en el año 2001 en el telescopio de Chilbolton, que es esto que está aquí, donde supuestamente el autor dejó un mensaje, contestó un mensaje. Que hubo respuesta. Hubo respuesta. Hubo respuesta de esa nave Voyager que ha salido del sistema solar. Ahora ya tenemos las dos también lanzadas, presuntamente. Entonces se ve que ciertos alienígenas dieron respuesta en unos círculos de las cosechas. Y el problema es que mucha gente de la investigación, que, bueno, será más o menos seria, se lo cree y eso lo divulga. Y entonces crea todavía más eso como real en el inconsciente colectivo de la gente que inicia la búsqueda. O sea, un extraterrestre interceptó esta nave, agarró este disco que está acá, lo analizó. ¿Lo entendió? Lo entendió. Lo volvió a colocar donde estaba, porque la NASA a la fecha de hoy sigue diciendo que la Voyager sigue su trayecto por el sistema solar, que ya abandonó el sistema solar y que sigue emitiendo señal, y la NASA nunca se dio cuenta que fue abordado por un extraterrestre que sacó el disco, lo leyó, lo volvió a colocar, y como les gusta y son rebuscados, contestaron en un círculo de la cosecha. ¿No? Claro, entonces voy a decir, pero están rebuscados, sos la puta madre. Prefiero volver a la época donde mandaban ángeles, los tipos que capaz que eran un poco más directos, ¿no? Pero casualidad, el primer círculo de las cosechas fue creado por un masón llamado Robert Plot, perteneciente a la Royal Society de Londres, que es este muchacho que está acá, que también fue el que propuso que un hueso de jirafa podía ser un hueso de dinosaurio. Entonces acá se empieza a unir desde el espacio a los dinosaurios, que son los juguetes que hoy reciben nuestros hijos. Vos vas a cualquier tienda de juguetería y son dinosaurio con astronauta. O sea, antes eran soldaditos con muñequita que cocinaban. ¿Por qué? Porque también eso es un blue beam. Todo lo que vaya a la mente, todo lo que nos programe es un blue beam. De ahí tenemos que saltar muy rápido. No vamos a llegar. El gigantesco show espacial. El tema holográfico, ¿se puede proyectar hoy en día holográficamente en el cielo para continuar con este gran teatro? Claramente la tecnología no solamente existe, sino que ya existe desde los años 60, donde empresas como Kodak ya habían estado investigando en términos de holografía 3D. Obviamente en la programación no solamente eran caballitos de la época romana, sino que aparece también por ahí, creo que viene por acá, no puede faltar el Apolo.
porque ya que tenemos que programar a la gente y asociar con la vanguardia, esta nave de cartón ahora es 3D y es una holografía. De ahí pasamos a un poquito de más avanzado en el tiempo, en donde se puede proyectar en el aire. ¿Por qué se puede proyectar en el aire? Porque existe vapor. Y como el aire no es transparente en su totalidad, sino que tiene vapor de agua, se puede proyectar. En este caso acá lo están viendo en una fuente de agua. De noche no te das cuenta que hay agua. La atmósfera tiene agua, por lo tanto se puede proyectar en la atmósfera. Sí, claramente que se puede proyectar en la atmósfera. Esto está relacionado con el tema de ayer de por qué no se ven estrellas, ¿no? A cierta ya altura, que lo preguntó una chica cuando terminó. Incluso existe un sistema llamado Helio Display, que es esto que está aquí, que es un proyector que puede proyectar en la simple humedad que hay en nuestros hogares. Entonces, si esto es comercial... ¿Qué no te pueden vender a día de hoy ya? ¿Qué no te Por pueden eso nos estamos preparando para poder ver cualquier cosa en el cielo y creernos lo que nos diga. Y que no tendrán tecnología militar, ¿no? Súper desarrollada ya, que evidentemente todavía no ha llegado al público. Y para más INRI, en la década de los 90, la propia milicia norteamericana creó, o casualidad, un sistema de display tridimensional a través de ¿qué? De inyectar en una zona de la atmósfera chemtrails. O sea, propagaban estroncio con bario y niobate para poder hacer una proyección 3D en el cielo, porque también tienen que generar una pantalla. 20 años después, hoy en día ya tuvimos más o menos 115 aviones que pasaron por acá, que tiene que ver con el clima, que tiene que ver con la salud, obviamente, pero también puede llegar a tener que ver con esto, que pueden, como sistema de camuflaje, y está patentado como un sistema, literalmente, está patentado como un sistema de operación psicológica, para poder distribuir, lo dice acá mismo, precisión de proyección 3D y apoya operaciones y estrategias de uso psicológico para decepción en masa. O sea, más clarito que eso, no, échale agua, ¿no? Esto es real, ¿eh? Esto es un avión real que puede proyectar una imagen a kilómetros de distancia, manteniéndola con láser o con sistema ópticos, manteniéndola independiente de la perspectiva donde el observador la mira, de manera estable, sin ningún tipo de pérdida de potencia o que titile o demás. Y esto era el año 1998. Hacernos creer cosas que no existen. Si decía Iru, más claro échale agua o échale un mesías que viene del cielo extraterrestre. Rápidamente la propaganda sigue haciendo lo suyo. El espacio es un nuevo gran campo de la guerra de la humanidad. Nunca nadie jamás vio nada en el espacio. Ustedes vieron algo explotar en el espacio, una bala voló por el espacio. Bueno. ¿Cómo el espacio se volvió el nuevo teatro? Te lo dicen en la cara, ¿no? De guerra entre Rusia, China, Estados Unidos. De hecho, no nos podemos retirar sin mostrar el gran avance. Perdón porque hay mucha información que no vamos a llevar por tiempo. Pero esto mismo que ustedes están viendo acá, hoy en día nos llega de la mano de las fuerzas espaciales. ¿Cómo vas a dudar del espacio exterior si ponemos dinero, tiempo y militares en el espacio? Claro. España también. Sí, vamos a cambiar de cuestión. Estados Unidos cuenta con un nuevo departamento militar para defenderse más allá de la Tierra. Se llama la Fuerza Espacial. Para defenderse más allá de la Tierra. ¿De quién? Dejen de robar. Departamento militar para defenderse más allá de la Tierra. Se llama la Fuerza Espacial. El programa de nuestra... Pero nunca van al espacio. O sea, es la fuerza espacial, pero nunca van al espacio. Después lo hizo también Alemania. Alemania fue un paso más allá y cuando hicieron su inauguración, esto es real, ¿eh? Hicieron esto. La guerra de las galaxias. Esto de verdad. O sea, que toman el pelo a la gente y yo creo que sí. Había un cura también, ¿eh? Porque el Vaticano también está metiendo ahí en medio de que si vienen extraterrestres habrá que un poquito, ¿no?, meterlos en la fe cristiana. Ahí están. Están bendiciendo las fuerzas espaciales. Y obviamente España no se puede quedar atrás. España, ¡viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva el ejército del aire y del espacio! ¡Viva! Esto es plata, ¿eh? El aceite de oliva no sale 4 veces más porque la sequía climática. Es porque desvían fondos también, cuidado. Bueno, y existe Asgardia, que te lo has pasado, pero también para que la gente sepa que hay una organización ya mundial que está relacionada con la ONU, donde claro, es como un estado-nación. Exactamente. O sea, Asgardia, y tienen himno, también. Asgardia es la primera nación extraterrestre
oficializada por la ONU. ¿Y qué hicieron para que sea? Pusieron el ojo de Horus, supuestamente es un nanosatélite que está orbitando la Tierra, que nadie ve, y esa es como la piedra fundamental. Y claro, después aparece un astronauta en la ISS colgado de cable, felicitando a Asgardia, diciendo yo que soy ruso, pertenezco a la Federación de Asgardia. Aparece el presidente de Asgardia. Asgardia tendrá una flota espacial. Pero esto es real, o sea, esto está... Las amenazas amenazan del espacio exterior, bueno, una brutalidad. E incluso constitución de Asgardia, nada, todo, moneda, tiene su moneda, su sistema político, y obviamente tiene que tener un himno, porque si no tiene un himno, y yo les pido a todos que se paren en este momento. Pero fíjense la letra del himno, ¿eh? Please rise. Todos se paran, empiezan a cantar el himno de Asgardia. Pero el himno de Asgardia, ¿cuál es? Lo voy a adelantar por cuestiones de tiempo. Arrancan a cantar y dicen: pálido punto azul que cuelgas del cielo. Esa es nuestra tierra, ¿eh? Mundo natal, puerta al futuro. No, todo muy cantado, muy bonito, ¿no? Donde todas las naciones finalmente son una, en ese proyecto de nuevo orden mundial que nos quieren agrupar todos bajo una alianza mundial, como dice el punto 17 de la Agenda 2030. Unificando a toda la humanidad, ¿no? Siempre el mensaje es lo mismo, siempre el mensaje es el mismo. De aquí, obviamente, sobran lo que es hoy en día la televisión, las series, las películas. Vamos a Von Braun. 98% series del espacio exterior y demás. Música, los premios Grammy, su estatuilla es un astronauta. Los Beatles tocando recitales en vivo de Paul McCartney o de U2 hablando con astronautas en el medio del recital. No tenemos tiempo para mostrarles los videos, pero es así. Elvis Presley transmitiendo vía satélite, nada, era un rebote de antena, pero había que programar a la gente de que obviamente la Tierra es una esfera, se puede transmitir vía satélite, van a venir los astronautas, van a venir los alienígenas. Esto sigue porque es bastante... Y seguirá porque es bastante complejo, pero ya en un tiempo, una mujer que trabajó con... con Wernher von Braun, que fue el nazi que cogió Estados Unidos, de tantos, ¿no?, para desarrollar todo el proyecto para ir a la Luna, con toda esa tecnología alemana, pues su secretaria, Caroline Rose, ya nos advirtió por palabras del propio von Braun, que trabajaba hasta con el propio Disney en campañas publicitarias y de series animadas para meterle la cabeza al público que se podía ir a ese espacio exterior. Pues miren de lo que nos advertía de las palabras de von Braun. En 1974, tras ser profesora de sexto grado, conocí al fallecido doctor Wernher von Braun, padre de la cohetería en los Estados Unidos. En nuestra primera charla él me dijo: Carol, detendrás la militarización del espacio. Y dije, bueno, los profes no paran hasta junio. Él dijo, no, entiende, estamos en febrero. Debemos prevenir la armamentización del espacio. Esto era en 1974. Ya tenemos ahora fuerzas espaciales. Ya tenemos fuerzas espaciales. Porque nos mienten a todos que la armamentización del espacio se basa primero en el malvado imperio, los rusos. Hay muchos enemigos, dijo, contra quienes construir este sistema de armas espaciales. Los primeros eran los rusos, que existían en ese momento. Luego habría terroristas. Luego habría países del tercer mundo. Ahora los llamamos naciones rebeldes o de preocupación. Luego habría asteroides. Luego habría asteroides. Todo eso son mentiras planificadas que nos van a ir metiendo la sociedad, te está explicando. No mires arriba, la película de Netflix, no miréis arriba. Todos los días un asteroide pasa cerca de la Tierra, pero cerca en realidad es 7 millones de kilómetros. Pero es cerca en términos espaciales, escúchame, cerca nomás, prácticamente. Él repetía una y otra vez. Y la última carta sería la amenaza extraterrestre. Bueno, me reí cuando... Esto continúa, la entrevista es mucho más larga. Pero van a amenazar. La última carta es la amenaza extraterrestre. En términos de Blue Beam, existe una comunicación telepática posible direccionada a la mente de cada uno de nosotros sin que se escuche en el resto del aire, digamos. Bueno, en el año 2004, Woody Norris creó un arma sónica que luego fue comprado por los Estados Unidos. Él dice, me convertí en inventor por casualidad, tuve este pasado, no fui a la universidad porque en la universidad te encajonan y entonces te quitan la propiedad de inventor. Una cosa es ser ingeniero, otra cosa es ser inventor. Nadie puede estudiar para ser inventor. Eso se nace y se hace, pero no condicionado por un sistema académico, lógicamente. La cuestión es que él creó este dispositivo. Esto es una placa que emite sonido ultra bajo que solamente es proyectado en la cabeza
o en los oídos nuestros, pero no se escucha en el aire. Entonces, cuando él hace este experimento... Solo a quien apunta. Exactamente. Lo asocia a cómo viaja la luz de una bombilla, etcétera, etcétera. Lo tengo que adelantar por cuestiones de tiempo. Pero cuando le hace la prueba, ahí le está haciendo la prueba, dice, no van a oír nada hasta que les apunte. Ahí la gente está escuchando. Nosotros no escuchamos nada. Nadie escucha nada. Y la gente aplaude porque es como que yo ahora les pase la mano y ustedes empiezan a escuchar una música porque yo voy pasando la mano así, pero nadie la escucha. Entonces llamaba la atención en ese momento. Pero ¿cuál es el ejemplo que da Norris? Y acá está la clave. Es que dice, a mí me lo compró el ejército norteamericano. ¿Por qué? Dice, tenemos a los militares que han desplegado algunos de estos dispositivos en Irak haciendo ¿qué cosa? Puede simular falsos movimientos de tropas un cuarto de milla a la distancia o le puede susurrar a un terrorista un verso bíblico de la Biblia diciendo este es tu Dios que te ordena tal cosa o Estás en trance directo, en canal, pero no, al final es una onda que te han emitido, como bien decía también, ¿no? Y la gente se ríe y él aclara y dice, no, pero es en serio. O sea, es en serio, me lo compraron para eso. Claro, en el proyecto Bluebeam, ¿qué se dice? Que se va a transmitir una frecuencia sonora dirigida a la mente de cada persona para que lo que están viendo proyectado también tenga un sonido, un mensaje, que solamente lo vas a escuchar y en distintas partes del mundo cada uno lo va a escuchar en su propia religión. ¿Y qué diferencia hay de esto a lo que decía el presidente de Chile, Piñeira, ¿no? Cuando decía que nos insertar pensamientos y sentimientos? De esos momentos estelares en que podemos cambiar el curso de la historia. Una anécdota. El año pasado fuimos a la cumbre del G7 en Biarritz. No había pandemia. Y una de las amenazas que analizamos en esa oportunidad con los líderes del mundo es la posibilidad de que las máquinas puedan leer nuestro pensamiento e incluso puedan insertar pensamientos, insertar sentimientos, que no basta con proteger los datos. Es lo que se llama la neuromodulación, ¿no? A día de hoy. Nuestra conciencia, nuestra intimidad. Entonces, en pocas palabras, los ítems están más que sobrepasados para la implementación. Lo que todavía no está es el territorio fértil. Menos cuando aparecen los terraplanistas en el medio y medio como que le pinchaba un poquito el globo, ¿no? Pero más allá de eso, todavía falta un par de generaciones seguramente donde ya no se nazca con la Biblia bajo del brazo, sino que se nazca con Netflix y las series del espacio exterior y de Marte y demás. Lo decimos poéticamente hablando, pero así es como se manipula a nivel generacional. O sea, estamos en el comienzo de la programación extraterrestre desde esta literalidad y desde esta agenda. Distinto es... Le llaman armas silenciosas para guerras tranquilas. Exactamente. Distinto, hay mucho más para mostrarle, lamentablemente les pedimos disculpas porque solamente teníamos una hora, pero nos queremos ir con algo. Distinto es esta cuestión, como mencionábamos, lo de Aleister Crowley. ¿No? Yo no sé cuántos de ustedes saben, lo hemos hablado con Robert en el canal de NUR para Todos. Hay un documento desclasificado recién en el año 2003, con esto cerramos. Se desclasifica este documento en el 2003 que se llama Proyecto Gateway. La CIA misma hizo un documento, que es este que está aquí. Lo voy a mostrar nada más que por una cuestión de evidencia. Nos gusta siempre acompañar la información con cuestiones reales. Lo pueden descargar porque lo tuvieron que desclasificar. En este documento de la CIA, que es este que comienza acá, lo que hicieron fue entrenaron un grupo de militares que voluntariamente, entre comillas, se ofrecieron a participar en experiencias extracorporales y ver qué es lo que sucede cuando uno sale del cuerpo y accede a otro plano dimensional y luego vuelve para contarlo, ¿sí? Lo primero que encontraron es que nuestro mundo, aparentemente, se basa en una grilla de conciencia interconectada entre todos nosotros, más allá de que no lo percibamos de esa manera, que existe un éter y que nosotros estamos en un plano, ahí, con un agujero toroidal en el medio, dentro de un universo, se podría llamar holográfico, toroidal.
con materia, obviamente, pero nosotros somos seres intradimensionales. ¿Por qué? Porque tenemos conciencia, soñamos a la noche, tenemos pensamientos que no los pueden encajar en un eje de coordenadas. Nadie puede decir lo que ayer me hizo llorar, yo te lo muestro y me lo saco de la cabeza. Sin embargo, está ¿en dónde? ¿En qué plano está eso? ¿Cuál es el eje de coordenadas donde está nuestro pensamiento? ¿Dónde está la partícula de pensamiento? Pero todos lo hemos experimentado. Entonces somos seres extradimensionales, además de materiales y además de biológicos. Tenemos un ser animal, un ser humano, un ser divino. No solamente se dieron cuenta de eso, sino que se dieron cuenta de una energía helicoidal, toroidal, como ayer mostrábamos en la charla de Tierra Plana, el Sol, la Luna ascendiendo en analema y descendiendo, y también lo tenemos nosotros, obviamente, con nuestro doble helicoide en el corazón. Exactamente, que le llamaron simple toro, ¿no? Y la simbología del toro. Esta es la simbología de la manzana. Cuando uno corta la manzana es un campo toroidal donde nosotros habitamos en el plano de inercia llamado el agujero blanco, ¿no? Por la materia, ¿sí? Muchas cosas interesantes, pero lo que más concluyeron, ¿cuál fue la conclusión de ese documento? Fue que, dijo el comandante, el militar que tuvo a cargo esto, que esto derivó en el actual Instituto Monroe para experiencias extracorporales, ¿sí? Pero surgió acá. Y lo que dijo, la conclusión del proyecto fue que aquellos que quieran acceder a ese plano, en este caso eran los militares que lo querían usar también para visión remota y acceder a territorios sin necesidad de ir con un avión, etcétera, dice, debemos estar preparados intelectualmente para reaccionar ante posibles encuentros con formas de energía, no con cuerpos, con formas de energía inteligente, no corpóreas, cuando se exceden los límites espacio-tiempo. Entonces, una cosa es hablar de un extraterrestre que le conviene a una agenda, otra cosa es involucrarse en una experiencia chamánica e intentar conocer el lugar a donde todos vamos a ir y seguramente de donde todos volvimos. ¿No es cierto? Que de ahí hablamos en términos de encarnación. Conocer nuestra naturaleza y no la fantasía que nos quieren implementar. Sí, yo para acabar, decir que obviamente todo lo que hacen en la agenda es por control, hay muchos tipos de control, pero el más profundo y para nosotros a donde van es por el control espiritual. Y para poder hacer ese control espiritual, primero tienen que controlar la carne, lo material, y es lo que están haciendo ya desde que somos bien pequeños. Y decir que, bueno, aquí quedan estas investigaciones y hay muchísimo más, que cada cual se dé la oportunidad, pero intentemos ser un poquito más adultos, hasta honestos, diría muchas veces, sobre todo la gente que difunde, e intentar ser lo más prácticos y empíricos posibles, porque hay de sobra información para poder poner encima de la mesa y mostrar y no desviar la atención a lo que es una agenda para nosotros muy clara. Bueno, muchas gracias. No sé si Jordi quiere decir la palabra. Listo. Espero que les haya quedado la idea principal detrás de esto, que es lo que estamos hoy, nos toca vivir, ¿no? Muchas gracias. Sí, sí. Bueno, que no se mueva nadie, que no se mueva nadie de ahí. Solo tú, subiendo. Bueno, que no se mueva nadie. Quietos ahí.